Bien, ya vamos a comenzar, ¿no? Entonces, quedamos que las precauciones que no hay que, para calcular la anchura de clase, hay que evitar el error de que es que se resta entre las mismas para la anchura de clase y frontera de clase, ¿verdad? Hay que tener cuidado con los cálculos, ¿no? Que hay que evitar el error de considerar la anchura de clase la diferencia entre el límite de clase inferior y el de superior de una misma clase. En el proceso de cálculo de las fronteras de clase se simplifica al entender que estos básicamente dividen la diferencia entre el final de una clase y el inicio de la siguiente clase. Ahora, ahora vamos a ver lo que el procedimiento para construir una distribución de frecuencias. Entonces, para construir una distribución de frecuencias, uno le dan todos los datos así del total. Por ejemplo, el ejemplo que pone acá, dan aquí todos los datos, los dan. Y entonces a partir de esto, hay un procedimiento para construir una tabla de distribución de frecuencias. O sea, aquí hubo un procedimiento, pero los datos no están marcados, nada. Entonces solo estaban dados acá. Las edades de las mejores actrices desde que iniciaron hasta cierto año, ¿verdad? Del 2000, no sé exactamente. Entonces el procedimiento para construir una distribución de frecuencias, las distribuciones de frecuencias se construyen por las siguientes razones. 1. Es posible resumir conjuntos grandes de datos. 2. Se logra cierta comprensión sobre la naturaleza de los datos. Y 3. Se tiene una base para construir gráficas importantes, como los histogramas que se estudiarán en la siguiente sección. Muchos usos de la tecnología nos permiten obtener distribuciones de frecuencias de manera automática, sin necesidad de tener que hacerlas manualmente. Entonces, para este trabajo yo lo pido a mano unas gráficas, pero ustedes la pueden confirmar usando alguna aplicación, la pueden buscar y la pueden confirmar. Entonces, creo que en el mismo Excel hay gráfica que pueden confirmar y solo comparan con la que han hecho, ¿verdad? Entonces, como para reforzar, pero la tienen a mano, la tienen que hacer, pero sí la pueden comprobar en Excel. Creo que hay una opción para hacer gráfica y se la saca directamente de una tabla. Bien. O si no, se busca alguna aplicación. Ahora creo que hay bastantes ahí en internet, la buscan solo para confirmar, ¿verdad? Procedimiento para construir una distribución de frecuencias. 1. Se decide el número de clases que desea, el cual debe estar entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. Número 2. Anchura de clase para construirla se saca con la siguiente fórmula, ¿verdad? El valor máximo de los datos menos el valor mínimo
de los datos entre el número de clases que deciden utilizar. Se redondea este resultado para obtener un número más adecuado. Generalmente se redondea hacia arriba. En estadística se suele redondear hacia arriba, es decir, aunque salga uno en muchos datos, aunque salga 1.3, 1.12, se acostumbra a redondear al número más alto en estadística, porque como estadística es más aplicada, pues para facilitar cálculo, se permite redondear hasta arriba, ¿verdad? Por ejemplo, cuando miramos matemáticas, digamos, 1.6 lo redondeamos a 2, ¿verdad? Pero si salió 1.3, lo dejábamos en 1, pero en estadística se redondea aunque salga pequeña la cifra, menos de 5, 1.3 se redondea hacia 2. Es permitido en muchos cálculos para estadística, eh, porque la idea es que se utilizar o facilitar recolección de datos, ¿verdad? Entonces es probable que se necesite cambiar el número de clases, pero la prioridad debe ser utilizar valores que sean fáciles de comprender. O sea que puede, no se puede cambiarle, si mira que se le dificulta una cierta cantidad de clases, se puede cambiar el número de clases que decida. ¿Qué debe ser? Se recomienda entre 5 y 20. Hay una fórmula también para el número de clases, pero ese es opcional, ¿verdad? Entonces, bien. Número 3, el punto de partida. Punto de partida comienza por elegir un número para el límite inferior de la primera clase. Elige el valor del dato más bajo o un valor conveniente que sea un poco más pequeño. Entonces, generalmente usamos el dato más bajo de, de una serie de datos que nos dan, ¿verdad? Ahora, usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de clase, se procede a listar los demás límites de clase inferiores. Es decir, la anchura de clase, como ya al haberla calculado y al definir el límite inferior de la primera clase, sacamos los límites inferiores de las siguientes clases sumando la anchura de clases que nos dio. Entonces se procede a listar los demás límites de clase inferiores. Sume la anchura de clase al punto de partida para obtener el segundo límite de clase inferior, después la anchura de clase al segundo límite de clase inferior para obtener el tercero y así sucesivamente. 5. Se anote los límites inferiores de clase en una columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores de clase que son fáciles de identificar. Es decir, tomamos un número, el anterior, el número entero anterior al límite de clase inferior de la segunda, entonces ese va a ser el límite superior de la primera y después sumamos anchura de clase al límite superior del primero y así sacamos los límites superiores de las siguientes clases. 6. Pongo una marca de clase adecuada para cada dato. Las marcas, utilice las marcas para obtener la frecuencia total de clase. Ejemplo, edades de las mejores actrices. Dice, use las edades de las mejores actrices de la tabla 2.1 y sigue el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2. Suponga que desea incluir 6 clases. Entonces, paso 1, comenzamos seleccionando 6 clases. Hay que seleccionar cuántas clases vamos a tener. Entonces, aquí se seleccionan 6. Paso 2, se calcule la anchura de clase. En el siguiente cálculo se redondea 9.833, se redondea a 10, ya que es un número más conveniente. Entonces, la anchura de clase va a ser el valor máximo de datos menos el valor mínimo de datos entre el número de clase. Es decir, esta fórmula es cuando se está construyendo, ¿verdad? Se está construyendo una tabla de distribución de frecuencia a partir de una cantidad de datos que nos están dando. Entonces, la anchura de clase aquí se calcula restando 80 menos 21 entre 6, que es el número de clases que vamos a utilizar, da 9.833 y lo
redondeamos a 10. Es decir, de esta tabla, de la tabla original, usamos el valor máximo, que es 80, menos el valor mínimo, que es 21, ¿verdad? El menos 21 y lo dividimos entre 6. Entonces nos va a dar 10, que nos conviene. Esta va a ser la anchura de clase. Paso 3, elegimos un punto de partida de 21, que es el valor más bajo de la lista, y un número conveniente, ya que 21 a 30 se convierte en la primera clase. Bueno, pero ahorita no, en 21, entonces 21. Entonces el primer número, el más bajo, lo elegimos. Este va a ser el límite inferior de la primera clase. Entonces sumamos a la anchura de clase 10, que nos dio 10 acá, ¿verdad? Lo vamos a sumar al punto de partida 21 para determinar que el segundo límite inferior de clase es igual a 31. Es decir, solo vamos sumando. 21 más 10 da 31, más 10 da 41, más 10, 51, más 10, 61 y más 10, 71. Ahora, cuando ya tenemos los límites de clase inferiores de forma vertical, como se muestra en el margen, con esta lista identificamos con facilidad los límites de clase superior correspondientes, que son 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Es decir, que el límite de clase superior va a ser un número anterior al límite superior de acá, es un número antes de este valor de 31. Es decir, aquí sería 30. No, aquí esto me dificulta, ¿verdad? Aquí sería 30, no me gusta escribir, como es otra computadora, 30, aquí sería 40, o lo calculamos, ¿verdad? Teniendo este, que es un número antes al límite inferior de la segunda, sería 30. Entonces le sumamos la anchura de clase, que es 10, 30 más 10, 40, ¿verdad? 40 más 10, 50, y así, para que nos quede de esta forma, ¿verdad? Ya definido, ¿verdad? Las clases con su límite inferior y superior. Entonces, los límites de clase inferiores de forma vertical, con esta lista podemos identificar con facilidad los límites de clases superiores correspondientes, que son 30, 40, 50, 60, 70, 80, ¿verdad? Que es como nos van a quedar en esta tabla. Paso 6. Después de identificar los límites inferiores y superiores de cada clase, proceda a trabajar con el conjunto de datos asignando una marca a cada valor. Y una vez completadas las marcas, súmelas para obtener las frecuencias que se presentan en la tabla 2.2. Es decir, una marca se refiere a, una marca es ponerle un color o una rayita para contar, ¿verdad? Las frecuencias van a salir para la frecuencia para cada clase salen de contar, ¿verdad? Que esto ya al principio ya lo había indicado, ¿verdad? Sale de contar las cantidades que están entre estos rangos, es decir, que desde 21 a 30. Aquí serían todos los que están en color amarillo, ¿verdad? Que son 28, que aquí los tengo contados, pero eso ustedes lo tienen que hacer, usar un color o tener el cuidado, ¿verdad? Debido ahí al hacer los conteos. Todos los que son de 21 hasta 30. Entonces aquí están los números 22, 28, 26, suman 28, entonces lo que se cuenta de valores, entonces se escribe acá. De 31 a 40 son los que no tienen color, ¿verdad? Entonces deben ser 30. Aquí se cuentan 30. De 41 a 50 son los que son 12 valores, son los que escribo o que los taché en azul. De 51 a 60 solo hay dos valores. Son los dos valores que están en una ruedita en rojo, ¿verdad? Dentro de 61 a 70 son los que están en un círculo
cerrado en un círculo de color negro. Son dos valores. 7180 son dos valores. Un ejemplo para cómo se construyó esta tabla de distribución de frecuencia a partir de acá. De estos datos, que son 76 datos, y las frecuencias deben sumar 76, igual a la cantidad de datos que están incluidos en la tabla inicial. Ahora, distribución de frecuencias relativas. Una variante importante de la distribución básica de frecuencias utiliza las frecuencias relativas, que se obtienen fácilmente dividiendo cada frecuencia de clase entre el total de frecuencias. Una distribución de frecuencias relativas incluye los mismos límites de clase que una distribución de frecuencias, pero utiliza las frecuencias relativas en vez de las frecuencias reales. Las frecuencias relativas en ocasiones se expresan como porcentaje. Entonces, la frecuencia relativa sale de dividir la frecuencia de clase, es decir, para cada clase, entre la suma de todas las frecuencias. Entonces, el resultado se puede escribir en decimal, o sea, como una notación de tasa, o porcentaje, multiplicando el resultado por 100 y poniéndole el signo del por ciento. Por ejemplo, aquí nos dan las edades de las mejores actrices ganadoras del Oscar. Entonces, aquí escribimos la frecuencia relativa. ¿Cómo salió este valor? Este valor sale de dividir frecuencia de clase entre suma de total de frecuencia de todas las clases. Es decir, sale, perdón, aquí. Es decir, este valor sale de dividir 28 entre 76. Calculen y multiplicarlo por 100 para expresarlo en porcentaje. Si no se expresa en porcentaje, se puede expresar también como un decimal. Entonces, como 0.37 pudo quedar expresado. Pero ustedes comprueben 28 entre 76, ¿cuánto da? Y por 100 va a dar 37 redondeado. Igual comprueben con los demás 30 entre 76 por 100, 39, ¿verdad? Redondeado, 2 entre 76 por 100 da 16, 2 entre 76 por 100 da 3%. Y da un total de 100%. Entonces, a veces se puede pasar por las cuestiones por los criterios de redondeo, pero sí alrededor del 100%. El total de las frecuencias relativas. O a 1, si esto no se escribe en porcentaje, no que en decimal, aquí debe dar 1. Liz, pero esta tabla nosotros la tenemos que hacer diferente o es la misma para todo. O sea que el ejercicio le voy a dar otros datos. Ustedes tienen que hacerla. Ah, ok. O sea, entonces le pido, haga la tabla de distribución de frecuencias, calcule y saque la frecuencia relativa. Es que en realidad estos datos de frecuencia sirven para el histograma, cuando les toca hacer gráficas. O para las gráficas que vamos a ver. ¿Ven? Lick. ¿Y esa guía que nos deje la vamos a hacer individuales en esta vez o en grupos, ¿sí? No, en grupo por afinidad, ¿verdad? Ustedes forman grupos de 4 personas como máximo. Como máximo, a menos si creen que hay dificultad, lo pueden hacer individual, pero prefiero en grupo. Porque sucede que si la dejo individual, me ha pasado casos, siempre trabajan en grupo y me hacen revisar y es la misma y todas las personas se han trabajado. Entonces mejor, si trabajan en grupo, háganla en grupo. Sí, mejor. Gracias, Lick. Ajá. Porque sale igual, ¿verdad? Lo pongo individuales pero todos han trabajado lo mismo, entonces reviso lo mismo. Bien. Entonces la frecuencia relativa sale de dividir
La frecuencia de cada clase entre la suma de las frecuencias se multiplica por 100 o se deja en decimal, ¿verdad? En la tabla se reemplazan con las frecuencias relativas correspondientes expresadas en porcentaje, debido a que 28 de los 76 datos caen en la primera clase. 28 de los 76 datos caen en la primera clase, ¿verdad? 28 entre 76 es igual a 0.368 o 36.8%, que a menudo se redondea a 37%. La segunda clase tiene una frecuencia relativa de 30 sobre 76, que es igual a 0.395 o 39.5, ¿verdad? Lo dejé redondeado para que no se pasara del 100. O sea, aquí se puede acomodar, ¿verdad? Aquí hay un poco de libertad para que no se... Pero lo pude redondear a 40 y... Bien. Si se construye de manera correcta, la suma de las frecuencias relativas debería totalizar 1 o 100%, con algunas pequeñas discrepancias debidas al error de redondeo. Aquí puede siempre haber unas pequeñas discrepancias por redondeos. Ahora, distribución de frecuencias acumulativas. Otra variante de la distribución de frecuencias estándar se utiliza cuando se buscan totales acumulativos. La frecuencia acumulativa de una clase es la suma de las frecuencias para esa clase y todas las frecuencias anteriores. La tabla siguiente presenta la distribución de frecuencias acumulativas basadas en la distribución de frecuencias. O frecuencia acumulada, ¿verdad? Es el nombre que se conoce también. Con el uso de frecuencias originales de 28, 30, 12, 2 y 2, sumamos 28 más 30 para obtener la segunda frecuencia acumulativa. Es decir, la frecuencia acumulativa o acumulada de la primera clase va a ser la misma frecuencia. La de la siguiente clase va a ser la frecuencia anterior más la frecuencia de la segunda, que da 58. Es decir, que se va sumando esto. Este se suma con esto para sacar este total, ¿verdad? Y así, este con este se saca este total. Y así. Para sacar este total, ¿verdad? 28 más 30 da la frecuencia acumulada de la segunda clase, da 58. 58 más 12 da 70 la frecuencia acumulada para la tercera clase. Es decir, porque va acumulando. Pero en el primero va a ser igual la acumulada y la primera, la frecuencia normal y la acumulada de la primera clase es la misma. Solo las otras es la que va a ir cambiando. Y al final, la última clase, la frecuencia acumulada es exactamente igual al total de frecuencia, porque solo se está expresando cómo se va acumulando. O sea que la acumulada de la última frecuencia debe ser igual al total de frecuencia. En la tabla se observa que además del uso de las frecuencias acumulativas, los límites de clase son reemplazados por expresiones como menor que, las cuales describen de nuevo el intervalo de valores. Es decir que, por ejemplo, estas se pueden, la frecuencia acumulada, que de 70 se puede decir que es para valores menores a 51, ¿verdad? Menores a 51 se podría escribir acá, pero esto no es tanto una observación. 28 es la acumulada para valores menores a 31 y así. Esto no está de gran importancia en realidad. Histograma. Un histograma es una gráfica de barras donde la escala horizontal representa clases de valores de datos y la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia, en tanto que las barras se dibujan de manera adyacente sin huecos entre sí. El primer paso para la construcción de un histograma es la creación de una tabla de distribución de frecuencias. El histograma
es básicamente una versión gráfica de dicha tabla. Observe la figura 2.2 que incluye el histograma correspondiente a la distribución de frecuencias de la tabla 2.2 de la sección anterior. Es decir, esta. En la escala horizontal se marca cada barra del histograma con su frontera de clase inferior a la izquierda y su frontera de clase superior a la derecha, como se observa en la figura 2.2. Es decir, que el histograma de frecuencia de edad de las mejores actrices. Aquí se muestra el histograma. Entonces, ¿qué es lo que se usa? Las fronteras de clase para la escala horizontal, ¿no? O sea, aquí se separa, ¿verdad? O sea, esta escala empieza de 0 para la escala vertical. Esto es como un eje de plano cartesiano, ¿verdad? Entonces, en el histograma, aquí para el eje vertical empieza de 0, ¿verdad? Y aquí cuenta las frecuencias. Y el eje horizontal, que correspondía, es análogo al eje X, ¿verdad? Empieza con la frontera de clase inferior. Por eso es que es importante la frontera desconocida, la primera. Empieza, es el primer punto de esa escala, ¿verdad? Entonces va pegado. Entonces, de 20.5 a 30.5. Entonces, esa es la importancia, en realidad, de las fronteras de clase que sirve para hacer las gráficas estadísticas de un conjunto de datos. Entonces, pero antes hay una tabla de distribución de frecuencia. Entonces, ustedes observan, se divide en una escala que separa la frontera de clase. Es decir, aquí inicia con la frontera de clase inferior para la primera barra y termina en la frontera de clase superior, 30.5. Y así sucesivamente la segunda clase. La segunda termina en 40.5, que es la segunda barra. La tercera barra, 50.5. La tercera termina en 60.5. La cuarta barra, en la quinta barra en 70.5. La sexta barra en 80.5. Cada barra representa una clase. Entonces, ¿cómo se grafica, verdad? Entonces, la primera barra corresponde a la primera clase. Tiene una frecuencia de 28. Entonces, aquí se marca 28. La altura va a ser 28, la primera barra, que va de 20.5 a 30.5. La frontera de clase superior, ¿verdad? La primera barra representa la frecuencia de la primera clase. La segunda barra es más alta porque tiene una frecuencia de 30, una altura que empieza en 30.5. Es decir, la frontera de clase entre esta más 40.5, la frontera de clase donde termina la segunda clase. 30. Entonces la altura se marca y aquí va la segunda barra, ¿verdad? Es decir, el histograma es expresión gráfica de una tabla de distribución de frecuencias y que se observa. Esto se usa mucho, bastante. Es importante estas gráficas cuando hay estudios serios, ¿verdad? Estudios serios porque muestran una realidad. Lick, una pregunta, disculpe. Diga, ¿sí? ¿Por qué en caso de que digamos así, el 20.5 empieza en una gráfica bastante alta, ¿verdad? La segunda también de 30.5 y las demás son valores más altos, pero el valor de la gráfica como que disminuye? No, porque estamos en frecuencias. Según la frecuencia, 28. La primera hay 28 es la cantidad, es la frecuencia, la cantidad de datos de edades que hay entre 21 y 30. Ajá. 30, Es la cantidad segunda. entonces. Es que lo que Ahora, disminuye entonces es la cantidad de las personas, es la de frecuencia. acuerdo, correcto, es de acuerdo a lo que usted tiene en la tabla. Entonces Ajá, la correcto. tercera es 12, ¿verdad? Porque 12 hay acá. Sí, gracias, Lick, ya lo entendí. Ah, ok. Bien. Sí, es que solo había explicado lo primero. Entonces la tercera, la última, la cuarta es de 2, ¿verdad? Las últimas tienen la misma cantidad, por eso son iguales, pero están separadas, ¿verdad? Entonces el histograma van pegados. Entonces histograma se usa la frontera de clase, ¿verdad? Entonces tener cuidado que inicia con la frontera de clase inferior.
para el límite, para el eje horizontal, inicia con la frontera de clase inferior. Bien. Histograma de frecuencias relativas. También se puede hacer histograma con las frecuencias relativas. Entonces, es decir, que en vez de utilizar las frecuencias básicas normales, utilizamos las frecuencias relativas que las calculamos, ¿verdad? Que aquí están reflejadas, ¿verdad? Que se reflejan acá, de nuevo las escribo. Entonces, la frecuencia relativa sería casi lo mismo, ¿verdad? Entonces, el eje horizontal vamos a utilizar los mismos fronteras de clase, iniciando con la frontera de clase inferior de 20.5. Perdón. O sea, este eje, para frecuencia relativa va a ser el mismo. Este eje ya no van a ser las frecuencias normales. Aquí es frecuencia, ¿verdad? Este eje vertical. Aquí ya no va a ser frecuencias, sino que va a ser frecuencia relativa. Entonces van a variar las cantidades, porque al pasar la porcentaje van a variar. Entonces, para la primera clase, la frecuencia relativa corresponde a 37%. Entonces sería la altura de la primera barra, ¿verdad? Que empieza de 20.5 y termina en 30.5. La frecuencia relativa para la segunda clase es la segunda barra, que es más alto. Entonces aquí lo pusieron, es 39, un poco más bajo de 40, pero aquí pareciera que es 40, ¿verdad? Pero esto solo lo copié, pero es 39, ¿verdad? Digamos que este viene de acá, ¿verdad? Bueno, que me cuesta. En porcentaje, para la tercera clase, la frecuencia relativa es 16%. Entonces aquí ya varía un poco, ¿verdad? Porque como pasa de frecuencia pasa a relativa, entonces van a variar la altura, ¿verdad? Un poco es diferente, ¿verdad? Pero casi el comportamiento casi es el mismo, solo es las cantidades que van a variar. Y los últimos en frecuencia básica era 2, pero en relativa es 3, las tres últimas clases, 3%. En este caso salen iguales. Este es un caso, ¿verdad? Que salen iguales, no es que siempre van a salir iguales, ¿no? Entonces, cada ejercicio sale diferente. Entonces, aquí se observa el histograma de frecuencias relativas. Es decir, que el eje vertical, que sería como el equivalente al eje Y en un plano cartesiano, corresponde a frecuencias relativas en porcentajes. Porque aquí utilizamos porcentajes, pero también se pudo en decimal, si hubieran decidido decimal también. Ahora, polígono de frecuencias. Con el polígono de frecuencias no utiliza las fronteras de clase, sino que utiliza las marcas de clase. En las marcas de clase decíamos que es el punto medio que existe entre el límite de clase inferior y superior de una clase. Es decir, se suman estos y se divide entre dos. El punto medio entre los límites de clase de una misma clase. Valga la redundancia. Entonces, el polígono de frecuencias utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. Observe la figura 2.4, que presenta el polígono de frecuencias correspondiente a la tabla 2.2. ¿Sí? Tabla original, ¿verdad? Las alturas de los puntos corresponden a las frecuencias de clase, en tanto que los segmentos lineales se extienden hacia la derecha y hacia la izquierda, de manera que la gráfica inicia y termina sobre el eje horizontal. Es decir, en esto, para los polígonos de frecuencia siempre inician en 0, ¿verdad? Entonces aquí se coincide 0 para el eje vertical y 0 para el eje horizontal. Es decir, aquí 0 también, ¿verdad?
Aquí es 0. Y se separa en segmentos iguales, ¿verdad? Cada eje, pero no se utiliza fronteras de clase, sino que empieza en 0 y la primera división, por decir así, del segmento, la raya que divide el primer segmento, termina en la marca de clase, en la primera marca de clase, 25.5. Entonces, el siguiente segmento, en la siguiente marca de clase, y el último, en el... Entonces, pero por último, y entonces hay que cerrarla. Entonces la condición es que hay que cerrarla, ¿verdad? Hay que cerrarla así. Este es similar. Es otra forma de representar una distribución de frecuencias con polígono de frecuencias. Entonces, se inicia de 0 y en el eje vertical se indica la cantidad, la frecuencia para el eje vertical es 28 y de la primera clase termina en 25.5. Entonces, se traza, es el punto donde se encuentra 25.5 para el eje horizontal y 28 para el eje vertical. Entonces, donde se encuentra, ahí se marca el punto y se traza una línea que va de 0 hasta 25.5. Ese corresponde la altura de la primera clase. La segunda clase se identifica el punto, es decir, va a terminar en la marca de clase 35.5. Es donde se encuentra 35.5 y 30 del eje vertical que representa el valor de la frecuencia de la segunda clase. Entonces se marca el punto y se traza de donde quedó la línea del punto anterior, se prolonga y termina en este punto, ¿verdad? Para el siguiente punto, 12 puntos, para la frecuencia es 12 y su marca de clase es 45.5. Entonces se traza una línea punteada y 12, donde se encuentra ahí es el punto. Entonces se marca este segmento, ¿verdad? Entonces va bajando. Entonces esto es plan, es que como ubicar puntos en el plano cartesiano y unirlos con una línea, ¿verdad? Entonces eso es el polígono de frecuencia. Entonces para la cuarta clase, la frecuencia es 2, su marca de clase es 55.5. Entonces van a ir 3 puntos seguidos porque tienen la misma cantidad, ¿verdad? Y entonces, digamos, la gráfica, los datos terminan acá, ¿verdad? La gráfica de los datos en sí de la tabla, pero se acostumbra a cerrarlo, ¿verdad? Cerrarlo con otro segmento de la misma cantidad, no se le pone cantidad y solo se cierra, ¿verdad? Y lo cerramos, entonces ahí queda ilustrado el polígono de frecuencia. Nos quedamos acá y vuelven a entrar a las 6 minutos, ¿verdad? Porque ya nos está sacando.